todos los soldados que fueron heridos, que llegan a un hospital de campaña, el 90% pues se salva, se sana, no muere. Pero este 10% que muere, la grandísima mayoría fue por un shock hipovolémico. Es decir, perdieron demasiada sangre. Al perder tanta sangre, el cuerpo no puede funcionar y se muere. Y muchos de estos murieron por no reconocer la gravedad de su situación. Tienen una herida, al parecer entienden que la herida no es necesariamente fatal, ¿verdad? O no van al hospital a atenderse, o cuando llegan al hospital tampoco procuran atenderse, porque imagínate, están en una guerra. Entonces, llega uno, llega el otro, y cuando yo llego, pues mira, me pongo una curita o lo que sea, no sé, yo me atiendo ahorita, y de repente, pues no llega ahorita. No buscaron, no entendieron que no necesitaban esa ayuda. Y por eso muchos también murieron. Y yo diría que a nosotros, pues muchas veces nos pasa igual que a estos soldados, que no necesariamente reconocemos que estamos en tan mala condición. Y por tanto, entendemos que no necesitamos la ayuda que realmente necesitamos. Y es sabiendo esto que Jesús dice que Él no vino a buscar, es sabiendo esto que Jesús dice que Él no vino a ser encontrado por pecadores, sino que Él vino a buscar y a llamar a pecadores. Porque nosotros no entendemos que estamos mal. Y como entendemos que estamos bien, pues entonces nosotros no somos los que estamos buscando la ayuda. Pero nosotros necesitamos la ayuda. Entonces Jesús dice, yo no vine a que me encontraran. Yo vine a buscar a aquellos que me necesitan. Y hoy vamos a ver precisamente esto. A Jesús llamando pecadores, en la persona de Leví. Vamos a tratar de vernos nosotros en esos pecadores o como esos pecadores, y vamos a ver qué respuesta debemos dar si ya fuimos llamados, si ya fuimos, digamos, encontrados, y si queremos realmente imitar a Jesús. Así que vayan conmigo al texto en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 13 al 17. Aquí vamos a ver a Jesús enfrentado de alguna manera nuevamente con los fariseos. Es el segundo de 5 encuentros que Jesús tiene con los escribas y fariseos en estos capítulos 2 y 3 de Marcos. Hasta el capítulo 3, versículo 6 de Marcos, Jesús va a estar encontrándose con escribas y fariseos. Pero vamos a leer el texto entonces, del versículo 13 al 17 del capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Y dice así: Jesús salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él, y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, lo siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque, como hemos dicho antes, el espíritu que la inspiró es el espíritu que tenemos en nosotros para poder entenderla, para poder interpretarla bien y poder aplicarla bien a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que sea en este momento el Espíritu Santo de Dios que se mueva entre nosotros y que tome tu palabra y que lleve tu palabra a las mentes y los corazones de los que estamos aquí. Que podamos ver una nueva vez, de una mejor forma, a la persona de Jesús, para imitarlo, para alabarlo por lo que ha hecho en nosotros.
por la gracia y la fidelidad que ha manifestado en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como decía, este es el segundo encuentro de 5 que Marcos narra, del capítulo 2 al capítulo 3, de Jesús con los escribas fariseos. Y el conflicto se va haciendo más intenso. Y hoy vamos a ver cómo este conflicto sube un escalón más de intensidad. Ese es el segundo. El domingo pasado vimos el primero. Pero el texto de hoy empieza diciendo que Jesús salió al mar de nuevo. Y que toda la gente, la multitud, venía a él y les enseñaba. Es decir, no era la primera vez que Jesús iba a la orilla del mar a enseñar. Y cualquiera diría, bueno, ok, está enseñando ahí en la orilla del mar, pero es bueno detenerse y pensar en esto. Porque Jesús enseñaba en la sinagoga, ciertamente, pero también enseñaba a la orilla del mar. Y yo decía, pero ¿y qué tanto insistencia con la orilla del mar? ¿Qué pasa con eso? Y yo, bueno, vamos a ponerlo en contexto. ¿Dónde estaba Jesús? En Galilea. ¿En qué ciudad específicamente? En Capernaum. Capernaum era una ciudad pesquera. Es decir, la mayoría de la gente que estaba ahí vivía de la pesca. En una ciudad pesquera viven pescadores. Y los pescadores trabajan en el mar. Normalmente pescan de noche, porque de noche tenían una pesca más grande, ¿verdad? Más fructífera. Al amanecer venían, recogían lo que habían pescado, ¿verdad? Recogían las redes, limpiaban y se preparaban para el próximo día. O sea que la vida en la ciudad giraba alrededor del mar. Jesús enseña en las sinagogas, pero no todo el mundo va siempre a las sinagogas. Pero ¿a dónde todo el mundo en esta ciudad sí va siempre? Al mar, a los alrededores, donde trabajan, donde probablemente cerca estaba el mercado, donde se comerciaba. Él no se queda solo en la sinagoga, sino que él va a donde estaba la gente. Y si estamos en Capernaum, ¿dónde es eso? A la orilla del mar. No solamente porque hay más espacio y la gente ya lo seguía, no. Es porque Jesús va donde está la gente. Y en el pasaje de hoy vamos a ver que él fue donde estaba Leví. Nada más y nada menos que un recolector de impuestos. A llamarlo para que lo siga. Eso no es poca cosa. Cualquiera diría que Jesús, en estos conflictos con los fariseos, está provocando a los fariseos. Pero si tú dices eso es porque tú no has entendido a qué fue que Jesús vino. Si vemos el versículo 14, dice que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose lo siguió. Se entiende que este Leví es Mateo, el que conocemos como el evangelista Mateo, como el discípulo Mateo. Algunos dicen que no, pero me parece que la evidencia realmente sí soporta que este Leví sea el mismo Mateo. Y Jesús, estando en la orilla del mar, al pasar, vio a Leví, vio a Mateo, recaudando impuestos, en la mesa de recaudación de impuestos. Probablemente era como un impuesto de aduanas, ¿verdad? Porque si estaba comerciando, ¿verdad? Gente de otra ciudad, de alrededor del mar de Galilea, que era grande, pues venía, traía sus bienes a comerciar aquí, y los de aquí se iban allá. Entonces probablemente pues Mateo trabajaba ahí, colectando impuestos de aduanas, más o menos. Recuerden que Pedro, Andrés, Juan y Jacobo eran ¿qué? Pescadores. ¿Y qué es lo que hace? Cobrarles impuestos a los pescadores, a los comerciantes. O sea que Pedro, Andrés, Juan y Jacobo probablemente ya conocían a Mateo, ya conocían a Leví. Y muy probablemente no era de su agrado. Probablemente no eran amigotes. Leví era judío y cobraba impuestos a sus hermanos judíos. Esos cobradores de impuestos eran vistos como traidores, porque se asociaban con gentiles, trabajaban para gentiles, para los opresores de los judíos, cobrándoles impuestos a los judíos. De hecho, el dinero que ganaban generalmente era porque cobraban más de lo que debían cobrar. Estafaban a los judíos. Si eso no fuera poco,
No es que ese trabajo se lo impusieron a Mateo. No fue que él, bueno, yo no tengo nada que hacer, déjame aplicar, a ver si me sale algo, porque tú sabes, vamos a la feria de empleo ahora. No fue así. Se subastaban estos puestos. O sea, Mateo dio dinero más que otros para obtener este puesto. Pagó dinero para cobrarle impuestos a sus hermanos judíos. Y toda inversión requiere un retorno, ¿no? Entonces él paga eso y ahora tiene que recuperar ese dinero, ¿no? O sea, ese Leví, En el Talmud, que es una interpretación de los rabinos del Torá, sin entrar en muchos detalles, los cobradores de impuestos eran puestos junto a los ladrones y los asesinos. O sea, para los estudiosos y los maestros de la ley, los cobradores de impuestos eran igual que los ladrones y que los asesinos. De hecho, ¿qué dijeron los fariseos? Se está juntando con cobradores de impuestos y pecadores, igualando ambas cosas. Así que este era Mateo, este era Leví, odiado por los judíos, sus hermanos, discriminado por los romanos probablemente, sus colaboradores, sus empleadores, cobrador de impuestos, estafador, opresor, mentiroso. Con el tiempo probablemente sus relaciones eran otros cobradores de impuestos, porque ¿quién de los judíos se va a asociar con él? ¿Quién de los judíos se va a juntar con él? Entonces probablemente ya fue rechazado por su gente, por la sociedad de donde a la que él pertenecía. O sea, que empieza solamente a juntarse con cobradores de impuestos. Porque probablemente tampoco se juntaba con romanos, porque los romanos tampoco hacían mucho coro, por así decirlo, ¿verdad? Con los judíos. Y esta gente no era gente necesariamente de reputación. Estos eran estafadores y mentirosos, rechazados, discriminados. Probablemente muchos borrachos, muchos frecuentaban prostitutas también, dado a los vicios. No eran gente buena. Y claro, como el pecado pesa, aunque no queramos aceptarlo, probablemente Mateo ya estaba cansado de esa vida, pero ¿qué iba a hacer? Ya no podía salir de ahí. Él seguía y seguía y seguía. Y de repente llega Jesús, el que sana enfermos, el que expulsa demonios, el que enseña con autoridad, viene explicando cómo es que se interpreta realmente la ley y cómo se aplica, el que perdona pecados, y le dice, sígueme. ¿Pero a quién? Al cobrador de impuestos, al estafador, al opresor, al mentiroso, al de mala reputación, al rechazado. Le dice, sígueme. Realmente, tú puedes decir, pastor, no, mire, ya sí. Cualquiera diría que Jesús está provocando a los fariseos. Pero si tú dices eso es porque tú no entiendes a qué vino Jesús. Vemos el versículo 15. No solo le dijo sígueme, sino que fue a una cena en casa de Mateo. Jesús va a una cena en casa de Mateo. Dice Lucas que eso fue un gran banquete. No una cenita, un gran banquete. Jesús sentado a la mesa, recostado hacia la mesa. Esa es la palabra original. Recostado, inclinado hacia la mesa. Probablemente con los pies hacia atrás. Eso está en confianza. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos. Dice el versículo 15. ¿Quiénes eran esta gente? Ya lo vimos, recaudadores de impuestos de más rechazados. Pero no eran rechazados por ser buenos, de nuevo. Eso tenemos que tenerlo claro. Estos no eran pecadores que los fariseos decían que ellos eran impuros ceremonialmente porque no seguían los rituales. No. Eran gente mala. Eran gente mala. Con vicios, adicciones, con historiales de fraude, de fracaso,
de divorcio, como la samaritana, ¿verdad? Uno aquí, otro allá, adulterio, demás, desenfreno. Fariseo significa separado. Viene de una palabra, perushim, en hebreo, que significa separado. ¿De qué se separaban los fariseos? De esto. Precisamente de esto. Y Jesús viene a sentarse a la mesa a comer con ellos. ¿Y qué hace Jesús con esta gente ahí entonces? Recordemos qué fue lo que Jesús vino a hacer. Él vino a predicar, lo dice, ¿verdad? Versículo 38 del capítulo 1. A predicar el reino de Dios que había llegado. Había que arrepentirse y había que creer. Esa era la predicación. Entonces Jesús está evidentemente predicando. ¿Predicando qué? El arrepentimiento de qué? Del pecado. Él no está afirmando y celebrando el pecado de esta gente. Sabemos cuál era su predicación. Pero hermanos, Jesús está comiendo. Tú no comes con quien tú no tienes confianza. Tú no haces un gran banquete, recostándote a la mesa así en celebración, como lo cuenta Lucas, que nos da más detalles. Y con mucha de esta gente. Porque dice el versículo 15 que muchos de ellos, ¿de quiénes? De los recaudadores de impuestos y de los pecadores. Los seguían. Pero ¿y cuál era la predicación de Jesús? Arrepiéntanse. ¿De qué? De su pecado. Y estos recaudadores de impuestos y pecadores, muchos de ellos los seguían. ¿What? Cualquiera diría que Jesús está provocando a los fariseos. Pero si tú dices eso, es porque tú no has entendido a qué vino Jesús. Los fariseos entonces lo confrontan. Ellos no aceptan que Jesús esté juntándose con estos pecadores, no lo aceptan. Para ellos eso no tiene sentido y eso está mal. Eran un grupo, los fariseos, de mucha influencia. Eran los influencers, ¿verdad? Sin redes sociales, pero eran los influencers de ese tiempo. De la vida religiosa. Se separaban, no se juntaban con lo corrupto. Lo corrupto de acuerdo a su propia interpretación de la ley. Más que nada. Interpretaron la ley a su manera, ¿verdad? Jesús vino a aclarar todo eso y enseñaba como quien tiene autoridad. Lo hemos visto varias veces ya. Y rápidamente se convertía en una amenaza para la influencia, para el poder que tenían estos fariseos. Jesús se sienta a comer con estos pecadores. Él no se está separando. Pero sabemos la predicación de Jesús. Arrepiéntanse. Entonces alguien le pudiera preguntar a los fariseos, ven acá fariseos, pero ¿y si esta gente realmente se arrepiente? Pero ven acá, ¿pues se pueden arrepentir? Pero el fariseo va a decir, oye, mira, esa gente no es merecedora de perdón. No es merecedora de perdón. Nosotros somos los separados de aquellos que no cumplen la ley. Ni siquiera me habla a mí de gentiles, ni siquiera me habla a mí de cobradores de impuestos, ni siquiera me habla a mí de estos pecadores. Imposible de la vida. ¿Cómo me junto yo con ellos? Obviamente Jesús no estaba emborrachándose con estos pecadores. Eso es evidente. De hecho, vamos a ver otros incidentes, otras cenas, ¿verdad? Porque se cuentan 2 cenas, ¿verdad? 2 comidas que Jesús tuvo. Esta, en casa de Leví, cobrador de impuestos, y otra cena en casa de otro cobrador de impuestos, Zaqueo, que se nos narra en Lucas 19. Jesús se autoinvita a casa de Zaqueo. Y cuando llega, Zaqueo da la mitad de todo lo que tiene a los pobres, devuelve 4 veces más lo que quitó de más, lo que robó. Y Jesús dice, la salvación ha llegado a esta casa. Leví se levanta, lo sigue, Zaqueo lo sigue, cobradores de impuestos, ambos. Pero los evangelios nos narran 3 otras cenas o comidas que Jesús tuvo en casa de fariseos. Vamos a ver el contraste. La primera, en Lucas 7, Simón el fariseo, ¿verdad? Y es uno de los eventos en los que una mujer
entra y limpia los pies de Jesús con perfume. ¿Y qué dice Simón el fariseo? Si este fuera profeta de verdad, él supiera qué mujer es que está haciendo eso. Queriendo decir, si él fuera profeta de verdad, él no permitiría que esta pecadora hiciera lo que está haciendo. Miren el contraste. Otra, Lucas 11, un fariseo de quien no se nos dice su nombre. Pero el fariseo le ruega a Jesús que coma en su casa. Y Jesús va y come en casa del fariseo. Y Jesús empieza a enseñar. Y mientras está enseñando, uno de los maestros de la ley le dice, uno de los fariseos le dice, maestro, nos insultas con lo que dices. Oigan esto. Porque lo dicen. No, maestro, nos insultas con eso. Otra, un principal de los fariseos, de quien no se nos dice su nombre, en Lucas 14. Pero sí nos dice que lo invitan y que mientras están ahí, todo el mundo lo que esté viendo para probarlo, para ver dónde él cae. Imagínense qué amena esa velada. Qué agradable tiempo se pasó ahí. A lo que no reconocen, estoy siendo sarcástico, ¿verdad? Estoy dejando entender que no fue un agradable tiempo. Pero en esa mesa Jesús habla de la humildad. De hecho, es cuando él dice que cuando tú llegues a un sitio, no cojas los primeros lugares, sino que cojas otros, ¿verdad? Para que te llamen entonces y te den el primero. Evidentemente, él llegó, vio toda esta parafernalia, ¿verdad? Los que llegan primero, ¿sabe? Y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa, y Jesús empieza a enseñar eso. Y le responden con ironía. Le responden con ironía. Porque Jesús usa el ejemplo, ¿verdad?, de las cenas, de cuando estén en la presencia de Dios. Y dice a alguien, ojalá ya estemos comiendo el pan del cielo. Le responden con ironía. Entonces, en dos cenas están todos gozosos, arrepentidos, dando gloria a Dios, dando gracias. Y en otra están todos ofendidos, probando, juzgando, viendo a ver dónde cae el otro. Eso es con los fariseos. Con lo que se supone que también. ¿Cuál es el problema de los fariseos? ¿Cuál es la diferencia que vemos aquí? Que esos pecadores sabían, querían lo que Jesús estaba ofreciendo. Ellos sabían que ellos eran pecadores. Y cuando llega este Jesús a ofrecer perdón de pecado, dice, no, pero aquí es. Pero aquí es. ¿Yo para dónde voy? Yo no estoy aquí en ningún otro sitio. Pues yo sé que yo he engañado. Yo sé que yo he robado. Ya yo no tengo forma de meterme en la sociedad de nuevo. Ya a mí me rechazaron. Todo el que me iba a rechazar ya me rechazó. Yo nada más me junto con otra gente que también rechazaron. Y llega este y me dice, sígueme. Pues yo me paro y me voy. El que perdona pecados. No, pero por favor. Contrata eso con los fariseos. Los fariseos entienden que ellos no necesitan a Jesús, porque ellos estaban bien. Ellos estaban bien. ¿Para qué? Yo no necesito perdón, un sacrificio, una cosa, yo resuelvo. Yo cumplo mi ley. Yo hago todo lo que tengo que hacer. Para los fariseos, un enviado de Dios vendría a estar con ellos. Importante esto. Vendría a estar con ellos, a rechazar lo que ellos rechazan, a cumplir las leyes que ellos cumplen, a juzgar como ellos juzgan, a aceptar lo que ellos aceptan. A eso vendría un enviado de Dios. Es imposible que venga un enviado de Dios a juntarse con estos pecadores y con esta gente. Eso es imposible. Está bien, fariseo, pero efectivamente esta gente son pecadores. ¿Qué vamos a hacer con ellos? O sea, ¿qué vamos a hacer con ellos? Mira, que se arreglen ellos. Cuando ellos se arreglen, entonces que vengan. Cuando ellos se arreglen, que vengan. Entonces nosotros lo podemos atender. Cuando tú te separes como nosotros, ¿verdad? Y tú llegues a nuestro nivel, aquí atrás y arriba, aquí. Cuando tú llegues aquí, separado, entonces sí,
Mientras tanto, alguien que venga de Dios no se va a sentar a comer con esta gente. Porque si viniera de Dios se separaría igual que nosotros. Pero Jesús no hace eso, Jesús hace todo lo contrario. Opuesto totalmente. Parecería de verdad que Jesús está como desafiando y provocando a los fariseos. Pero de nuevo, si nosotros entendemos eso es porque nosotros no entendemos a qué vino Jesús. Los fariseos estaban muy lejos de Dios. Ellos estaban tan en necesidad de Jesús y del perdón que Jesús ofrecía como los pecadores, pero ellos no lo reconocían. Y esto los alejaba más de Dios. Mientras tanto, los pecadores, sabiendo que no tenían nada de su parte, sabiendo que no tenían quien abogara por ellos, sabiendo que no tenían nada para negociar, nada que presentar en una mesa, cuando Jesús le abre los brazos, se tiran a los brazos de Jesús. Leví, sígueme. ¿Yo qué hago aquí? Yo no sé si esta oportunidad viene de nuevo, yo me paro y me voy. Entonces los fariseos cuestionan. ¿Qué hace? De hecho, se lo dicen a los discípulos, no se lo dicen a Jesús. Los fariseos van a donde los discípulos de Jesús y le dicen, ven acá, pero ¿y por qué Jesús se sienta con esta gente? Y dice el versículo 17, al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. ¿Eso es lógico? El enfermo es el que va al médico. El que está sano no necesita un médico, punto. Pero si tú no sabes que tú estás enfermo, tú tampoco crees que tú necesitas un médico. Si tú no sabes que tú estás enfermo, tú crees que tú estás sano. Entonces para ti, tú no necesitas un médico. Solo el que está enfermo y sabe que está enfermo es que va al médico. ¿Está entendiendo a qué fue que vino Jesús? Él vino a llamar pecadores, no a llamar justos. Él vino a llamar enfermos, no a llamar a sanos. Lo único que falta determinar entonces es quiénes son los justos y quiénes son los pecadores. ¿Quiénes son los sanos y quiénes son los que están enfermos entonces? Pues cuando tú quieres venir a ver, los fariseos efectivamente estaban sanos, ¿verdad? Entonces hay que determinar a ver ahora quiénes son los justos. Pero eso es súper fácil. Romanos 3 lo dice clarísimo. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Ya? No hay justo ni aun uno. Se acabó. Podemos seguir. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 22 de ese capítulo 3. No hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Alguien dirá, sí, pastor, pero eso en romano. Sí, no, porque los fariseos no tenían romano. Entonces, ¿verdad? Cuando escribieron romano, los fariseos lo leyeron. Ah, pero mira, yo no sabía. Yo pensé, no, eso no va. ¿Saben por qué? Porque Romanos 3, Pablo está citando el Antiguo Testamento. Miren ustedes qué cosa. Lo que los fariseos estudiaban, lo que los escribas eran maestros de. Pablo está citando el Antiguo Testamento, el Salmo 14, el Salmo 5, el Salmo 53. A ver, conocen Isaías 53, ¿verdad? Hablando del siervo sufriente.
se entendía, ¿verdad?, que este era alguien enviado por Dios. Pero en Isaías 53 se queda clarísimo que ese enviado por Dios viene a sufrir. Ese siervo viene a sufrir por el pecado de todos. Eso está clarísimo en Isaías. O sea, en toda la Biblia está claro que todos nosotros necesitamos de Jesús, porque todos le hemos fallado a Dios. No me pueden decir que eso es romano, eso está en el Antiguo Testamento también. Entonces, en el caso de los fariseos yo creo que es peor. ¿Por qué? Porque ellos creen que están bien y ellos no reconocen que han fallado. ¿Por qué? Porque ellos han tergiversado la ley de Dios, las Escrituras, para poder mentir diciendo que la cumplen. ¿Se entendió? Ellos tergiversaron la ley para poder mentir diciendo que la cumplen. Eso es peor todavía. Porque ellos la sabían y la conocían. Cuando alguien llega a ese punto, ahora es un problema porque ya ni siquiera se mide contra la ley de Dios, se mide contra su propia ley. Porque no es la ley de Dios, sino una interpretación propia, ¿verdad?, de esa ley de Dios, y se mide contra esa ley, pero entiende que esa es la ley de Dios. Y por tanto, no se compara con la santidad de Dios y con su perfección, sino que se compara con otros que son más pecadores que yo. Eso es mucho peor. El legalismo siempre termina en eso. Siempre termina en eso. Yo cogiendo la ley, haciendo un mamotreto de la ley, ¿verdad? Y entonces comparándome con otros de acuerdo a esa ley, de qué tan santo yo soy en comparación con otros. A mí se me olvida la santidad de Dios, se me olvida la ley de Dios, se me olvida todo eso. Porque si yo pensara en la santidad de Dios y en la ley de Dios, pues yo realmente entendería que yo soy igual que el otro. Pecador igual, en necesidad de que Jesús venga a llamarme, que venga a buscarme. Y a eso fue que vino Jesús, a buscar a pecadores. Y gloria a Dios y gracias a Dios por su infinita misericordia, por su infinita gracia, que envió a Jesús para llamar a pecadores como yo, como tú. Quiero cerrar con dos ideas. La primera, la acabo de decir. Dios vino a llamar gente como tú y como yo. Pecadores. No sanos, enfermos, no justos. Pecadores. Si Jesús vino a buscar pecadores, yo soy el primero. Yo estoy como Mateo. Si Jesús vino a buscar pecadores, aquí estoy yo. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros, la iglesia, rechazamos al otro por la situación en la que el otro está. Porque juzgamos. Voy a hablar un poco de eso más adelante, pero mucha gente llega a la iglesia y siente, lo que siente es que nosotros, los cristianos, ¿verdad?, somos mejores que ese que entra y llega a la iglesia. Que nosotros los creyentes estamos en otro nivel. Y esa persona que llega se siente juzgado. Esa persona que llega se siente rechazado. Esa persona que oye prédicas, ¿verdad?, no se siente como se sintió Mateo con Jesús. Puede ser que haya alguien aquí así. Yo no lo sé.
Pero si hay alguien aquí así, vamos a ver, de las cosas más hermosas del Evangelio es que nosotros ya no tenemos que aparentar nada nunca más. Ya nosotros no tenemos que estar cumpliendo un estándar para ser aceptados. Jesús no está esperando que tú mejores y te hagas más serio y limpies tu vida y te organices para recibirte. Él no está esperando eso. Él no está esperando que tú dejes el vicio de la pornografía. Él no está esperando que tú dejes el vicio del alcohol. Él no está esperándolo. Jesús no está esperando que tú arregles tu relación de matrimonio. Jesús no está esperando que tú cortes esa relación extramatrimonial que tienes. Él no está esperando eso. Él no está esperando que tú organices tu vida, que tú dejes la envidia y los celos, o la mentira, o la hipocresía. Una hipocresía tuya porque tú no te atreves a abrirte con otros. Él no está esperando que tú dejes eso. Él no está esperando que tú dejes el miedo, ni la falta de fe. Él no está esperando que tú hagas nada de eso antes de recibirte. ¿O ustedes creen que toda esa gente que estaba sentada ahí con Jesús, cuando se paró de ahí, más nunca pecó? Yo me atrevería a decir que la mayoría, probablemente, mira, vamos a decir que se convirtieron todos. La mayoría, por las próximas semanas, siguieron pecando. Con los mismos vicios que tenían. Habrán empezado un proceso de santificación. Pero muy rara vez, Dios lo ha hecho, pero muy rara vez eso se da milagrosamente en el instante. Jesús no te dice, vengan a mí después que se quiten sus cargas. Él no dice eso. Él dice eso. ¿Dónde está eso? En Mateo 11. Mateo 11, 28. ¿Qué es lo que él dice? Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Ustedes tienen un montón de lío, tienen un montón de pecado encima, tienen un montón de carga que ustedes no saben qué hacer con eso. Como Leví, como Mateo. Yo los voy a hacer descansar. Vengan con esa carga porque soy yo que se la voy a quitar. En ningún otro sitio van a encontrar cómo quitarse esa carga de encima, entonces no esperen quitársela para venir porque no van a llegar nunca. Ven a sí mismo como estás ahora, así tal cual. Y déjale toda tu carga, pero déjasela toda. Pues ¿qué pasa? Que nosotros no guardamos cosas también. Nosotros no queremos dejar toda la carga. ¿Sabe por qué? Porque nos da miedo soltarla. Nos da miedo. Nosotros no nos atrevemos a soltar esa carga y ponerla delante de Jesús, muchas veces por vergüenza. Y yo no digo que que los pecados nuestros no sean cosas de las que no tengamos que avergonzarnos, claro que sí. Pero Jesús, parte de la crucifixión era que lo crucificaban desnudo. No sé si sabían eso, pero lo crucificaban desnudo. Muchas veces vemos los crucifijos, ¿verdad? En la iglesia católica y demás, y tienen como un pañito, ¿no? Pero eso es por pudor, ¿no? Para no hacer una estatua con la parte íntima afuera. Pero Jesús fue crucificado desnudo. ¿Sabe por qué? Porque él tenía que ser avergonzado. ¿Tú sabes para qué?
para que a ti ya no te dé vergüenza. Para que todas esas cargas que te avergüenzan, tú la tiras ya y tú digas, no, Él pasó esa vergüenza, ya a mí no me da vergüenza. Él vino a llamar pecadores. Nosotros tenemos que reconocernos como tal, aceptarnos como tal y así mismo ir donde Él. Cobradores de impuestos, mentirosos, estafadores, adúlteros, chismosos, envidiosos, gente de poca fe. Pastor, pero Dios no quiere nada que ver con gente así. ¿Cómo usted me va a decir eso? Vamos a la palabra de nuevo. Me encantan que me hagan esas preguntas. Vamos a la palabra de nuevo. Colosenses 3, 5, 7. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. ¿A qué? A la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Ahí está, pastor. Dios no quiere nada que ver con eso. Eso, pero sigue leyendo. En ellas ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. O sea, que a lo que Pablo le está escribiendo, a los colosenses, eran fornicarios, impuros, apasionados, con malos deseos, avaros, idólatras. Bueno, eso fue Colosenses. Ok, está bien. Vamos a Tito entonces. Vamos a Tito. Tito 3, del 3 al 5. Ahí está hablando Pablo en la primera persona del plural. Pablo se está incluyendo. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, obviamente, porque nuestras obras eran la lista anterior, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Pero vamos a otro. Efesios 2, 1, 5. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de nuestra carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Jesús vino a llamarte así como tú estás. No para dejarte así, para cambiarte. Pero te vino a llamar así. Porque es por gracia. Si tuviéramos que limpiarnos nosotros primero, entonces no fuera por gracia. Entonces no tenga miedo. Confía en Jesús. Él te quiere cambiar. Pero si tú no vienes donde Él así como estás, ¿a dónde vas a ir? ¿A qué fariseo es que te va a encontrar por ahí? Ningún fariseo fue donde Mateo a decirle, sígueme. La segunda idea, una vez que Dios nos llamó y nos redimió a nosotros, nosotros no podemos ahora elegir nosotros a quién le vamos a predicar el Evangelio. Porque
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Que entonces nosotros, al final, le predicamos el evangelio a la gente que son como nosotros, a los que nos caen bien. Si no habla igual que yo, pues, ¿verdad? Pues no es de mi grupo, tú sabes, no me identifico con él, no tenemos cosas en común. Sí, porque había mucho en común entre Leví y Jesús, ¿verdad que sí? Entonces la persona que no nos cae bien, ¿verdad? El que es ofensivo, el que es escandaloso, el cínico, que dice, yo no necesito a Dios. Se hace el interesante rechazando a Dios. Esa persona, entonces nosotros, mira, no. Mejor no. Pero él tiene necesidad de Jesús también. Todo tiene necesidad de Jesús. Ya lo vimos en Romanos 3, que está citando el Antiguo Testamento. Entonces nosotros estamos siendo como los fariseos. Porque nosotros no vemos a los otros merecedores de la gracia de Dios, porque entendemos que nosotros somos más merecedores que ellos. Hay una canción de Casting Crowns, un grupo cristiano, bueno, por cierto. Se llama If We Are the Body, si nosotros somos el cuerpo, la iglesia, ¿no? Y hay una frase en esa canción que siempre me llega mucho que dice, Jesús pagó un precio demasiado alto para elegir nosotros a quien le predicamos. Jesus paid much too higher price for us to pick and choose who should come. Un precio muy alto para nosotros elegir, mira, este sí, este no, este sí, este no. Este me cae bien, este no, aquel tampoco. Cuando nosotros estamos eligiendo entonces a quién le predicamos y a quién no, es porque nosotros no hemos entendido todavía qué fue que vino Jesús. Él vino a llamar a pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Todos, sin excepción. No confundamos el evangelio con los frutos del evangelio. Dios está haciendo la obra en nosotros. Yo no soy quien yo era hace 10 años. Eso es verdad. Y hermano, si usted es exactamente igual quien usted era hace 10 años, o hace 5, que tienen la fe, o 3, pues revísese. Eso es verdad. Dios nos llama para cambiarnos. Pero Él te llamó en tu pecado. Él te llamó en la posilga esa que tú estabas. Ahí Él te llamó. Pero se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Porque gracias a Dios por su gloria nos sacó de esa posilga y nos bañó, nos limpió y nos sentó en una mesa a comer como gente decente. Pero se nos olvida que era en la posilga que estábamos. Entonces cuando llega la persona que todavía está en la posilga, Entonces nosotros no queremos hacer el trabajo sucio que Dios sí hizo con nosotros. A ver, para que no se nos olvide. Nos sacó de la posilga, nos sentó en una mesa, nos lavó, nos limpió. Pero nosotros no estamos en esa mesa porque ahora estamos nosotros mejor. Nosotros estamos en esa mesa porque Dios nos ve en Cristo. Como que nos pusieron una ropa encima que no es nuestra. Y nos echaron un desodorante que no es nuestro. Porque si nos quitan ese desodorante y nos quitan esa ropa, igual vamos a estar asquerosos. Dios nos ve en Cristo. Pero nosotros, que ya, porque uno se acostumbra a lo bueno. Eso es hipocresía, eso es egoísmo. Egoísmo, sí, claro. Eso es egoísmo. ¿Sabes por qué eso es egoísmo? Porque ¿cómo tú sentiste la primera vez que tú experimentaste el perdón de Dios? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles eran tus cargas?
¿Te acuerdas cómo se sentía no tener dónde soltar esas cargas? Todavía tenemos, pero aquellos que hemos creído, hemos soltado cargas a los pies de Jesús. Se nos olvidó cómo se sentía eso. Cómo esa carga estaba en tu mente, martillándote la mente. Tú sin saber qué hacer. Sin tener a dónde huir. Sin tener a dónde ir. Sin tener a quién apelar. Sin saber qué hacer con eso. Una carga que probablemente tú ni siquiera se la decía completamente a nadie. Hay gente que tiene esa carga igualito. Tan desesperados como tú estabas para encontrar ese amor de Dios y poder tirar esa carga ahí. Pero nosotros no queremos enseñarle el camino. El mundo que está allá afuera necesita, quiere, desea ese amor de Dios. Ese amor de la iglesia, de los hijos de Dios. El que te diga que no, miente. Miente. Y en el fondo lo sabe. Están desesperados por encontrar lo mismo que tú encontraste. Entonces, nosotros como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, ¿vamos a recibir a los otros? Incluso como iglesia local, como Iglesia Bautista Ciudad de Gracia. Nosotros vamos a hacer la iglesia como un club, ¿verdad? De gente buena, de gente redimida. Nosotros realmente lo vamos a hacer como un hospital que recibe gente herida. Lo hacemos como un hospital que vamos a buscar esa gente herida y la traemos aquí, porque ellos no saben que están heridos. Ellos no saben que se están desangrando. No lo saben. Ellos creen que están bien. Ellos no saben la urgencia de su situación. Pero nosotros sí lo sabemos, porque aquí lo dice. Pero no lo vivimos. No vivimos de acuerdo a lo que aquí dice. Sabemos que están en una situación urgente, pero no vivimos con esa urgencia. Sabemos que están en esa necesidad, pero no respondemos a esa necesidad. Entonces, ¿vamos a hacer un club de gente buena o vamos a hacer un hospital que va y recoge a esa gente enferma para que sea sanada aquí? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu que la inspiró y que nos ilumina para interpretarla. Padre, gracias porque nos recordaste hoy que tú nos llamaste en medio de nuestro pecado. Y que eso nos debe llevar a amar al perdido, así como tú nos amaste a nosotros. A perdonar así como tú nos perdonaste. A salir a buscar así como tú nos saliste a buscar. Padre, nos vamos a preparar para la Santa Cena. Y es nuestra oración que nosotros podamos, Señor, rendirnos completamente a ti. Reconociendo nuevamente, recordando que somos pecadores. Recordando de dónde tú nos sacaste.
Recordando, Señor, que estamos donde estamos por tu gracia, porque tú nos ves en Cristo, porque tu Espíritu nos redimió, porque tu sangre nos limpió y tú quieres hacer eso con otras personas. Danos, Señor, ese sentido de urgencia. Danos, Señor, ese sentido de amor, de identificar esa necesidad de dolernos con aquellos que todavía tienen sus cargas encima, porque no te han encontrado a ti para depositar esas cargas. Gracias, Señor, por llamarnos, aun cuando éramos pecadores. Enciende de nuevo, Señor, en nuestro corazón la llama, la sensibilidad, para seguir compartiendo esto, para seguir haciendo lo que tú viniste a hacer. Porque tú viniste a llamar a pecadores. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir repartiendo los elementos de la Santa Cena.